están? Vamos a arrancar con la quinta lectura, el quinto video de Reconocer lo que es, de Bert Hellinger. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Silvia de Encuentro de Almas, Seeds and Flowers en YouTube, por si quieren suscribirse o encontrar los otros dos libros que ya están subidos. Uno es Las fuerzas del amor y el otro Después del conflicto, la paz. Estoy tratando de aprender a cómo pasar estos videos de manera de audio a Spotify, pero bueno, todavía no me puse porque todo lo hago de manera muy intuitiva. Bueno, para no perder el tiempo, los que solamente están interesados en escuchar el libro, la verdad es que tengo un PDF, Reconocer lo que es. Estoy en la continuación, recién en el otro video terminamos con depresión. Él viene hablando de el triunfo es la renuncia al éxito, es como el gran título de esto. El triunfo es la renuncia al éxito, discernir los sentimientos. Veníamos hablando qué era la envidia, cómo implicaba eso, la rabia, el odio, el miedo, lo que causa depresión. Y ahora en el intercambio de preguntas y respuestas, aceptar y tomar. Y el periodista en este momento le pregunta a Bert Hellinger: Hogel, ¿podría describir más concretamente este tomar? Porque habíamos terminado con una forma especial del rechazo de los padres es la reivindicación. Cuando alguien reclama cómo deberían ser los padres o todo lo que aún deberían hacer por él, se impide a sí mismo tomar lo esencial que viene de nuestros padres. Entonces ahora le preguntaba la periodista, ¿podría describir más concretamente este tomar? Y Hellinger contesta: para mí el tomar es un proceso fundamental. Yo lo distingo estrictamente del aceptar. Aceptar es condescendiente. Tomar significa lo tomo tal como es. Este tomar es humilde, asiente a los padres tal como son. Tomándolos también asiento a mí mismo, tal como soy. Es algo profundamente reconciliador, un llegar a la paz, y se halla más allá de toda valoración, ni bien ni mal. Cuando alguien se jacta de sus padres, tampoco los ha tomado. En la idealización se excluye lo esencial. Periodista: por tanto, este tomar va más allá de toda admiración, idealización o demonización. Exacto, dice Hellinger, es absolutamente elemental. Aquí estas valoraciones no tienen ninguna importancia. Quien sabe tomar de esta manera está en paz consigo mismo y con sus padres, pudiendo actuar como persona independiente. Es clave esto. A veces cuando estamos hablando del equilibrio entre dar y recibir, dar y saber tomar más que recibir, tomar como sea, como es, sin juicio, ¿no? Bien, pasamos ahora a otro subtítulo que habla de dolor. Periodista: toda terapia gira alrededor de la relación con los padres, del dolor por lo que no fue posible. Hellinger: el dolor por lo que no fue posible, está entre comillas. Tan solo esta frase ya tiene efectos negativos. Hogel: por eso vuelvo a preguntar, tomar a los padres tal como son, ¿no es este un proceso para que algunas personas requieran su tiempo
que no funciona con toda naturalidad. Está re feo traducido. Por eso vuelvo a preguntar, tomar a los padres tal como son, ¿no es este un proceso que para algunas personas, perdón, ahí está, requiere su tiempo, que para algunas personas requiere su tiempo, que no funciona con toda naturalidad? Hellinger. Cuando a una persona le duele tener un alcohólico por padre, no lo puede tomar. Periodista. Pero el tomar no es algo que funciona a través de la cabeza, es decir, a la persona afectada no le sirve de nada que le digan, aunque tu padre sea alcohólico, tienes que tomarlo tal cual es. Hellinger, no, así no funciona. La solución no se da antes de que el hijo ame profundamente al padre y le diga, te tomo tal como eres, como mi padre. Cuando siente dolor por cómo es el padre, este acceso se le cierra. Un cliente tiene que penetrar en lo que hay detrás de este dolor, tiene que superarlo para poder tomar a su padre. Decir, tiene que sentir el dolor. Interferiría en este movimiento. Decir, entre comillas, tiene que sentir el dolor, interferiría en este movimiento. Es diferente cuando hubo situaciones en las que el niño no pudo acudir al padre, por ejemplo, si el padre murió. En este caso se trata de un dolor por la pérdida del padre. Este tiene otra cualidad, es un dolor con amor, pero el dolor que implica un rechazo o un menosprecio de los padres tiene efectos fatales y resta fuerzas. Periodista, pero tener un alcohólico por padre implica también una cierta pérdida para el hijo. No existe la posibilidad de convivir en paz con un padre que llega a casa borracho para pegar una paliza a sus hijos o a su mujer. Hellinger. Existen formas del dolor o de la aflicción que implican que el otro me hizo algo grave. Esta actitud tiene consecuencias nefastas. Joven, cualquier persona que hace una terapia llega a puntos en los que sufrió heridas. Inevitablemente se llega a vivencias de la infancia con el padre y con la madre. También hay muchos niños que realmente sufrieron con sus padres, cuya infancia les dejó cicatrices. ¿Cómo se maneja eso? Tiene que haber accesos para poder manejar el dolor que uno lleva en su interior. Realmente no funciona a través de la cabeza poder decir simplemente los tomo tal como son. ¿Cómo se hace en un caso así? Hellinger dice, yo mismo pasé por ese tipo de reflexiones e intentos de solución. Ahora, sin embargo, acaban siendo un terreno extraño para mí. Ya no puedo recapacitarlos. En ellos obra la idea de puedo arreglarlo sacando la rabia o el dolor, como si estuviera en nuestras manos arreglarlo de esta manera. Joven, no me refiero a arreglarlo, más bien estoy pensando en una sanación. Hellinger responde, sentir un dolor muy profundo, junto con el padre o la madre, eso es lo que sana. Para mí, la expresión sería, qué pena, simplemente la pena. No hay ninguna acusación en ello, simplemente es el dolor compartido. Joven, ya estuvimos hablando del movimiento interrumpido hacia los padres. En este contexto, usted dijo que se le guiaba al cliente hasta el punto en que se me trabó. Usted dijo que se le guiaba al cliente hasta el punto en el que el movimiento se interrumpió. Hellinger, de esta manera el movimiento alcanza su meta y algo se arregla. A pesar de ello, en otro nivel queda ese qué pena, porque durante tanto tiempo no fue posible el encuentro.
Ese qué pena tiene un gran valor. Así no se hace ninguna cirugía estética. Qué pena más bien es como una fuerza viva que a partir de ese momento puede actuar en un buen sentido. Pasamos a otro título. Los sabiondos se niegan a saber. Saber y percepción. Jovel, ¿cómo llega usted a sus conocimientos? ¿Dijo que era necesaria una nueva ilustración? Hellinger, únicamente dirijo la mirada a los contextos que ya están visibles. Es lo contrario de una ideología. Tampoco formulo ningún tipo de reivindicaciones. No digo que haya que volver a la comunidad, nada más lejos de mí. En el trabajo con familias veo, por ejemplo, que existen determinados órdenes. Cuando estos se respetan o no se respetan, se dan determinadas consecuencias, siempre inevitables. Es esto lo que saco a la luz. Se trata de un trabajo esclarecedor. Aclaro lo que está pasando en las profundidades de una familia. Jovel, es algo que otros no ven. Hellinger, quien se fija puede verlo. Cuando alguien no quiere verlo, no me creo con el derecho de intentar convencerlo. Pero me defiendo si uno dice que eso no existe, sin que él mismo se haya fijado. Un ejemplo, cuando alguien está casado en segundas nupcias, se puede ver que la pareja anterior es representada por uno de sus hijos. Este hijo o esta hija adopta los sentimientos de la pareja anterior. Cuando la pareja anterior fue una mujer, una hija empieza a rivalizar con la madre sin saber por qué. Hacia el padre, la hija desarrolla una relación que más bien correspondería a una pareja. Este caso siempre se presenta donde la pareja anterior no es reconocida ni valorada. Ahora es posible que alguien diga que todo esto no son más que suposiciones mías, pero en vez de rechazarlo, también podría fijarse él mismo para averiguar si realmente es así. Así, si él viera otra cosa, podríamos intercambiar nuestras opiniones porque ambos lo hemos mirado. Joven periodista, ¿pero dónde tendría que mirar? Hellinger, tendría que mirar a familias en las que uno o ambos padres tuvieron relaciones anteriores. Si sintoniza con lo que ocurre en tales familias sin formular ningún juicio previo, puede verlo. Donde puede verse con especial claridad es en el trabajo con constelaciones familiares. Jovel, personas que parten de una posición ilustrada quizás podrían decir: todo esto son tonterías, ¿qué pretende ser esto de las constelaciones familiares? Hellinger, hace poco tuve un curso al que también se invitó a un catedrático para que pudiera conocer el trabajo con constelaciones familiares. Este hombre le dijo a un amigo mío que no necesitaba verlo porque de antemano ya sabía que tenía que ser falso. Eso me recuerda a los representantes de la iglesia que le dijeron a Galileo que no necesitaban mirar por el telescopio porque ya sabía que no podía ver lunas de Júpiter. Los sabiondos se niegan a saber. Jovel, bien, una cosa es decir, veo estos órdenes y las implicaciones que actúan, pero a pesar de todo, una y otra vez me invade la sensación de: este hombre muchas veces es tan apodíctico. Cuando usted dice que pone en orden un determinado asunto, ¿qué significa? La periodista lo desafía con preguntas a Hellinger y contesta él: en primer lugar, hay que ver que siempre hago estas afirmaciones en un contexto concreto. Cuando alguien ha configurado su familia, de repente ha descubierto algo que antes permanecía oculto para él.
En ese momento, naturalmente, hago afirmaciones en relación a ese sistema, a veces incluso muy duras. Hace poco, en uno de mis cursos, participó una mujer. Ella había nacido de la tercera relación de su madre. La primera hija había sido entregada a la abuela. En la constelación, la imagen fue muy extraña. El segundo hijo había muerto inmediatamente después de nacer. De repente vi que este segundo hijo había sido asesinado. Le pregunté, ¿este hijo fue asesinado? Me contestó, no lo sé, pero siempre se habló de que la madre quería asesinar a la primera hija. De repente el tema del asesinato cobró una presencia abrumadora en este sistema. Cuando surge algo así, resulta aterrador para todos. Yo no había afirmado que era así, pero después aún se supo que la cliente tenía miedo de ser violenta con su hijo pequeño y que también el hijo la trataba violentamente. Era una relación altamente peligrosa. A continuación, enviamos fuera a la representante de la madre e hicimos entrar en juego a los padres. De repente se estableció la paz. La cliente se acercó al representante de su padre, que había muerto temprano, y pudo reconciliarse con él. Después presentamos a su hijo pequeño, que también estaba presente, a su padre. Más adelante llevamos al niño al lado del representante de su propio padre, que vivía separado de la madre. Allí se sentía seguro. Aquí se trata de situaciones extremas, en las que falla nuestro saber convencional, en las que uno solo puede fiarse de su percepción. Cuando alguien duda de su percepción o tiene miedo de las consecuencias de aquello que percibe, posiblemente dirá, mejor que probemos otra cosa, pero eso no funciona. Autoridad. En un caso así actúo con autoridad, pero no de manera autoritaria, ya que solo sigo a mi conocimiento, sino que también, ya que no solo sigo a mi conocimiento, sino que también compruebo consecuentemente. Es así, si los clientes reaccionan aliviados, mi intervención ha sido justificada. Para mí, autoridad significa ser capaz de hacer algo que otros necesitan. Tengo autoridad mientras en una situación sea capaz de hacer lo que la otra persona necesita. La autoridad se rige por el desnivel entre necesidad y la capacidad de satisfacer esa necesidad. Es decir, cuanto más grande sean la necesidad del otro y mi capacidad de satisfacerla, tanto más grande será mi autoridad. En cambio, donde alguien reivindica la autoridad sin satisfacer una necesidad, se convierte en un autoritario. Se arroga una autoridad que no tiene, porque no tiene la disposición o la capacidad de hacer algo que sea necesario. Tocar tierra. Periodista, en relación a la necesidad de acudir a terapia, usted dijo que en el ámbito rural muchos asuntos se arreglaban sin grandes terapias. Así pues, la terapia ¿es solo un remedio para la gente de los grandes núcleos urbanos? ¿Acaso no es una idealización de la aldea y de los campesinos? Hellinger responde, en psicoterapia vemos los trastornos y no miramos tanto a aquellos que solucionan sus problemas con toda naturalidad sin recurrir a ninguna terapia. Joven, me parece como si estuviera diciendo, en el campo todo está más en orden. Hellinger, no, más bien tiene que ver con lo más inmediato. Por ejemplo, depende de cómo alguien encare las exigencias de su trabajo. Por eso,
Un aprendiz frecuentemente tiene un peso anímico más alto que un estudiante. Un aprendiz no puede evadirse a teorías ni aplazar su futuro. Ya ahora se le exige que adopte a una realidad determinada, así toca tierra. Jovel, tocar tierra, ¿qué quiere decir? Y Hellinger responde: el objeto se nos opone, nos frena. Es una realidad que me obliga a adaptarme y a subordinarme a las circunstancias dadas. Así el campesino se subordina a la tierra, al clima, a las estaciones, a lo que sea. El artesano se subordina al material de construcción, a las herramientas, al plano. Entre medio también existe un espacio para la actividad creativa, pero el material le pone límites que no puede superar. Todas estas circunstancias llevan a la concordancia con la tierra. Quien vive desprendido de todo esto, quien por ejemplo no tiene necesidad de ganarse la vida recibiendo la ayuda de otros, no se encuentra confrontado con la dura realidad. Toda protección del contacto inmediato con la realidad enajena a la persona, no solo de la tierra, sino también de sí mismo. Ahí estaba cerrado. Los pecados también tienen consecuencias buenas. El lado subversivo del orden. Disculpen. Los pecados tienen consecuencias buenas. El lado subversivo del orden. Periodista. ¿Quién perturba el orden? Todo aquello que tiene que ver con los sucesos de guerra cuando una persona se convierte en perpetrador, o en el nivel moral, homosexuales, hijos ilegítimos o putativos que fueron silenciados o dados para la adopción. ¿No son más que casos individuales? Mi pregunta se fundamenta en lo siguiente. Si afirmamos que estos órdenes son independientes de los conceptos morales de nuestra sociedad, esta afirmación tiene algo de subversivo. Significa que este orden del alma podría también desbaratar determinadas convenciones sociales. Hellinger, sí, podría hacerlo. Trabajando de esta manera se muestra que los excluidos deben ser rehabilitados. Por ejemplo, una mujer con 5 hijos ilegítimos de 5 hombres diferentes. Desde el punto de vista moralista, uno quizás podría estar indignado. Sin embargo, lo que no comprenden tan fácilmente los moralistas es que frecuentemente los pecados tienen consecuencias muy buenas. Por ejemplo, los hijos. Configurando el sistema de esta mujer, se ve que ella tiene una fuerza especial que no tienen aquellos que la condenan. Ella se enfrentó a la vida de una manera especial. Aceptó la sexualidad con todas sus consecuencias y sacó adelante a sus hijos, a los hijos. Lealtad. Hellinger, por otra parte, mirando más detenidamente el trasfondo del comportamiento rechazado por inmoral, se ve que en gran parte tiene que ver con la lealtad al sistema. Nadie se embarca en algo tan difícil y duro si no es por alguna implicación en el sistema. Frecuentemente un hijo que nació ilegítimo posteriormente también tiene un hijo ilegítimo. Es como una especie de concordancia con la madre, una especie de amor y lealtad hacia ella. Jovel, ¿lealtad siempre significa amor o también significa vínculo no disuelto? Hellinger, lealtad significa amor y también significa estar dispuesto a compartir el destino de la familia. También existe la rebelión contra la familia, por ejemplo, cuando un hijo se niega a cuidar a los padres ancianos.
Eso sería una traición de esa lealtad y del vínculo. Pero es imposible ser desleal. Joven, entonces, ¿la lealtad actúa en el autocastigo? Hellinger, se invierte, no necesariamente para aquel que se comporta de esta manera, sino quizás para sus hijos. Una y otra vez se pueden ver casos así. Muchas veces los verdaderos perpetradores salen impunes. Son los hijos y los nietos quienes pagan las consecuencias. Joven, ¿qué significa fidelidad en la relación de pareja? Hellinger, la fidelidad tiene algo que ver con la tarea común, sobre todo si la pareja tiene hijos, que pueden fiarse el uno del otro, que seguirán juntos y que criarán a los hijos juntos. En este sentido, la fidelidad es un gran valor. En las parejas que no tienen o no quieren tener hijos, no tiene el mismo significado. Al hablar de fidelidad, hay que tener en cuenta que muchas veces la exigencia de fidelidad representa el deseo del niño de que la madre se quede. Joven, aunque sea la pareja quien la formule. Hellinger, el miedo que se esconde detrás de esta reivindicación es el miedo del niño de que la madre lo deje. Donde esta exigencia se dirige a una pareja, destruye la relación. Entonces el otro ya no es pareja, sino madre. Esto se refiere tanto al hombre como a la mujer. La exigencia de esta fidelidad no fortalece la relación, sino que la debilita. Entre personas adultas, fidelidad significaría para mí: respétame y muéstrate fiable para nuestra tarea común. Así se fortalece el amor. En cambio, cuando la persona dice, si te vas me mato, entonces la vida ya no tiene sentido para mí. Se trata de una visión errónea de la relación de pareja. Ambos miembros de la pareja son personas adultas, no dependen el uno del otro como un hijo de una madre. Cuando la perspectiva es distorsionada de esta manera, el otro, por regla general, se separa, porque es demasiado lo que se le pide. Joven, pero infidelidad y marcharse son dos cosas bien diferentes. Hellinger, es posible que en una relación de pareja se dé también una relación significativa con otra persona. Incluso una relación sexual. No se puede condenar este hecho de antemano. La vida humana es demasiado polifacética. Si en un principio se conservan la fidelidad y la fiabilidad fundamentales hacia el cónyuge, tomando esa vivencia adicional como un enriquecimiento personal y aportándola a la relación de pareja, también puede tener un efecto positivo. Por otra parte, la fidelidad se ve impedida por la falta de desprendimiento de la familia de origen. Por ejemplo, cuando una mujer no se ha desprendido de su padre, al lado de su marido, aún buscará a otro padre y frecuentemente representado por un amante. Es algo que no se puede condenar tan simplemente. La cuestión es cómo se encuentra el orden para esta pareja. Aquí consistiría en que ella se desprendiera del padre para ponerse al lado de la madre. Así quizás ya no necesite al amante y como mujer pueda dirigirse plenamente al marido. Naturalmente, lo mismo se aplica para el marido que sigue atado a su madre, poniéndose al lado de su padre, quizás ya no necesite a ninguna otra mujer. Por otra parte, cuando una mujer en su matrimonio se comporta como si ella fuera la madre, intentando reeducar al marido, es posible que éste se busque otra mujer al lado de la madre. En ese caso, la amante se convierte en mujer y la esposa en madre,
Lo mismo ocurre en el caso de una mujer que tiene a un padre como esposo. Por tanto, este campo está lleno de embrollos. Quien pretende reducirlo todo al denominador de fidelidad-infidelidad no reconoce la plenitud de la vida. Bien, temas complejos para pensar un segundo. Aborto. Hobel pregunta, desde el punto de vista sistémico, ¿qué significa un aborto? Hellinger, viéndolo desde sus consecuencias, siempre representa una profunda incisión para la mujer y para el hombre. En la China, donde casi se trata de una estrategia de supervivencia, seguramente tendrá otro significado que entre nosotros. Hobel, también aquí las mujeres consideran la interrupción del embarazo una estrategia de supervivencia. Hellinger, la cuestión es si el alma también lo ve así. Hay que distinguir muy exactamente entre lo que uno piensa al hacerlo y cuáles de estos razonamientos son aceptados por el alma. Si no son aceptados por el alma, los mejores argumentos no sirven de nada, ya que el alma sigue a otras leyes que el argumento. El primer efecto del aborto es que, por regla general, la relación se acaba. Es obvio, en el hijo también se aborta al cónyuge. Es como un ritual de separación. Ahora estamos separados, ya no tenemos ningún futuro como pareja. Cuando hay un dolor compartido por lo ocurrido, una pareja también puede continuar su relación. Ambos asumen la culpa y se permiten comenzar de nuevo. Pero la intimidad ya no será la misma que antes, también hay que verlo. Lo otro es que ambos miembros de la pareja se autocastigan por lo que hicieron, sobre todo las mujeres. Así, por ejemplo, siguen viviendo solas o ya no establecen ninguna relación duradera. Hobel. En los años 50, por ejemplo, el aborto se empleaba como un método anticonceptivo. Hubo unos 200.000 abortos ilegales. Apenas conozco mujeres que no haya abortado en algún momento de su vida. A pesar de todo, tienen parejas. Hellinger, no estoy tan seguro. Solo configurando el sistema se ve cómo el aborto actúa sobre una relación. No quiero emitir un juicio moral, pero me parece que lo más importante para una solución sería que nos despidiéramos de la idea de poder deshacer lo hecho. En lo que al aborto se refiere, existe una idea muy difundida. El hijo se abortó y aquí se acabó la cosa. Ahora bien, cuando alguien se decide por abortar sabiendo que puede tener consecuencias que durarán toda una vida, tiene otra cualidad: hay seriedad. Psicoanalistas de la peor clase, es un título entrecomillado, autorrealización, vinculación, plenitud. Ten Hobel, periodista. En nuestro pensamiento actual, el libre desarrollo del individuo ocupa un lugar muy destacado. En lo que usted describe como órdenes en sistemas familiares, esta libertad no existe de forma ilimitada. ¿Qué valor reviste la autorrealización para usted? Hellinger. Frecuentemente se entiende bajo autorrealización que una persona diga: lo hago de manera independiente y lo hago sin tener en cuenta a nadie. De Fritz Perls existe una cita famosa en la que aproximadamente dice así: yo hago lo mío, tú haces lo tuyo. Como tú te encuentres después, no me atañe, yo sigo mi camino. Aquí se niegan los vínculos y las consecuencias se pasan a otros. Para mí, estos autorrealizadores son psicoanalistas de la peor clase.
No obstante, hay que ver también que con esta autorrealización se sitúan en una posición marginada, que quizás les venga impuesta por determinadas implicaciones en su sistema. Cuando padres o madres de familia les dicen a sus parejas y a sus hijos, ahora vivo mi vida y lo que pase con vosotros no me interesa, la familia lo vive como un crimen que será expiado por un hijo. Cuando alguien se separa de su familia a la ligera, negándose a preocuparse de ellos, frecuentemente se muere uno de los hijos o se suicida o contrae una enfermedad grave. Es absurdo que alguien piense que podría desarrollarse sin tener en cuenta sus vínculos. Basta con mirar a estos autorrealizados. Tiene poco peso, dice Hellinger. Joven, ¿en qué lo nota usted? Es tan solo una imagen, pero hay algo de verdad. Se nota cuánta fuerza tiene una persona. Así, por ejemplo, hay terapeutas a los que más bien acuden casos leves. Los casos graves no acudirían a ellos porque notan que este terapeuta no tiene el peso anímico suficiente para acompañarlos. Cuando un terapeuta sí pasa por una experiencia muy dolorosa, de repente se nota que también acuden otros clientes a él. Su empatía es diferente y los clientes notan su mayor peso anímico. Es decir, dice Jovel, en su trabajo práctico, todo terapeuta solo puede ir hasta donde él mismo haya vivido o pasado un proceso. Hellinger, sí, en cierta medida también tiene que ver con la edad. El peso anímico aumenta con la edad. En el fondo, el trabajo duro y profundo solo puede ser realizado por una persona mayor que haya vivido mucho tiempo. Los jóvenes hacen el trabajo más leve, por ejemplo, el desarrollo de determinadas facultades. Joven, ¿es algo que llega o no llega? Hellinger, llega a través de la realización cotidiana. Quien hace las cosas normales de cada día, afrontándolas tal como la vida las presente, gana este peso anímico. Quien busca lo extraordinario tiene poco peso. Jovel, ¿no es un tanto categórico si afirma que personas autorrealizadas tienen poco peso anímico? Hellinger, los supuestos. Así hay que decir. La auténtica realización se logra donde una persona sigue su vocación interior, su tarea especial que le toma a su servicio. Cumpliendo esa tarea, se autorrealiza. Esa persona descansa en sí misma y en su campo de competencia tiene peso. Por ejemplo, un artesano, un empresario, un campesino, una madre, un padre o un músico. No importa de qué ámbito se trata. Esas personas han realizado aquello a lo que su vida tiende. Han alcanzado su plenitud. En terapia, mi primera meta consiste en ayudarles a los clientes en esta autorrealización. Fuerza y debilidad. Joven, actualmente en su trabajo con constelaciones familiares usted se encuentra sobre todo con enfermos de gravedad. En tales casos, ¿basta con una sesión? Hellinger, donde se trata de asuntos graves de vida y muerte, no se pueden hacer largos programas de entrenamiento, por ejemplo, con enfermos de cáncer. ¿De qué sirve hacer una psicoterapia larga con alguien que tiene la muerte ante los ojos? Por tanto, en primer lugar, procuro que la persona entre en contacto con la gravedad de su enfermedad. Le hago mirar cara a cara a la muerte y ver que para él el final está cerca. Después, busco las fuerzas sanadoras que pueda haber en su familia y miro cuáles son los asuntos que aún tiene pendientes. Todo eso lo puedo hacer en una sesión.
Jovel, ¿esa única sesión es suficiente? En la mayoría de los casos usted trabaja con personas que acuden acompañadas de sus terapeutas, es decir, que se encuentran bajo un tratamiento terapéutico. Hellinger. En grandes grupos sí, para que los terapeutas posteriormente puedan seguir trabajando con ellos donde sea necesario, pero también veo el otro lado. Después de configurar una constelación con un enfermo de gravedad, no debo decirle la semana que viene nos vemos. De lo contrario, quizás se fiaría de mí, cuando mi intención inicial era la de ponerlo en contacto con sus propias fuerzas y las de su familia. Por tanto, sería antiterapéutico si hiciera más que eso. Joven. Es decir, el terapeuta también puede debilitar las fuerzas del cliente. Hellinger, exacto. Al trabajar con alguien, mi criterio principal es este. ¿Le fortalece o le debilita? Joven. ¿Cómo percibe usted la fuerza o la debilidad? Estoy marcando. Hellinger responde. Hay una percepción inmediata. A veces lo compruebo en un grupo, por ejemplo, cuando alguien empieza a contar algo y yo le digo stop. También les pregunto a los miembros del grupo, ¿qué les parece? Si ahora dice algo, ¿le fortalece o le debilita? Casi todos lo perciben inmediatamente, incluso aquel que quería hablar. A veces cuando hablamos mucho nos debilitamos. Es un tema a seguir aprendiendo un montón. Sigo leyendo. Sin embargo, esta percepción no es justificable, dice Jovel. Hellinger no, es una impresión inmediata. Jovel. ¿Cómo lo aprendió usted? Hellinger. De repente me di cuenta de que este era un criterio importante. Pude observar en mí mismo lo que me fortalecía y lo que me debilitaba. En mí mismo pude observar lo que me fortalecía y lo que me debilitaba. Y he visto que todo aquello que debilita también impide la solución. Asimismo, cuanto menos tiempo dura una intervención, tanta más fuerza queda para la actuación. Joven. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. También tiene que ver con que la rapidez no permite ver los contornos individuales. Naturalmente, el filtrar determinados aspectos también es un elemento de fuerza y los patrones simples se adaptan mejor. Donde muchos detalles son relegados a un segundo plano, uno no cae en la confusión. Filtrar determinados aspectos también es un elemento de fuerza. Experiencias elementales. Hellinger. Aquí se trata de experiencias elementales. Fuerza o debilidad. Atención o distracción. Actuar o querer saber más. Estos son los movimientos en los que me oriento. El criterio principal es: ¿fortalece o debilita determinado movimiento? Jovel. ¿Tiene algo que ver con energía? Hellinger. Sí. En cuanto veo que la persona está llena de energía, paro. De lo contrario, la energía vuelve a bajar. Clave. Jovel. ¿Cómo comprueba la efectividad? Usted dice que por regla general solo trabaja una vez con un enfermo. ¿Y esa única intervención es efectiva? Hellinger. ¿Para qué habría de comprobarlo? Si lo comprobara, actuaría como si lo decisivo se hallara en mi intervención. Lo decisivo no necesariamente es que el cliente se sane. De hecho, no sé cuál será su destino. Lo ayudo a encarar su destino, por ejemplo, a mirar cara a cara a la muerte. Y le ayudo a que surjan fuerzas sanadoras, pero corregir su destino o tan solo imaginarme esa posibilidad, lo considero un absurdo. Jovel.
¿Tampoco le preocupa la parte científica? Desde hace poco se plantea nuevamente la pregunta de hasta qué punto psicoterapia será un método científicamente fundamentado. Hellinger, el efecto más fuerte se ve al momento de actuar, es decir, durante la terapia misma, cuando la persona se muestra radiante o aliviada. Este efecto me basta, pero ¿cómo habría que demostrar científicamente la efectividad de una constelación familiar para enfermos con dolencias físicas? Estos pacientes también se encuentran bajo tratamiento médico y expuestos a un sinfín de influencias exteriores. Si al cabo de un año se encuentran mejor, no se puede atribuir exclusivamente al trabajo con su constelación familiar. Joven, volvamos otra vez al destino, con su procedimiento. Usted desquicia la convicción progresista en psicoterapia, es decir, que uno pueda dar un giro al destino, que cada uno pueda encontrar su felicidad. Hellinger, sí, lo hago. Esa idea de progreso ignora la magnitud de los poderes que obran en el mundo. Realmente hay personas que dicen que el mundo está mal hecho y que estamos llamados a poner en orden aquello que está mal. Joven, ¿es este el motivo por el que opina que la psicoterapia se encuentra en retirada? Hellinger, yo concibo psicoterapia más bien como una cura de almas. Bert Hellinger intencionalmente emplea la palabra alemana Seelsorge fuera del habitual contexto pastoral eclesiástico. Por tanto, en la traducción también la palabra cura se emplea en su acepción de cuidar de cierta cosa. Hago algo por el alma del otro para que entre en contacto con sus fuerzas. Eso tiene algo de religioso, de espiritual. Así, cuando lo despido, está más en paz consigo mismo y lleva a término su destino con una actitud de concordancia, sea cual fuere su suerte. Si yo pretendiera manejar los destinos, en cierta medida también sería un psicoanalista. Cuando Hellinger habla de concordancia, sería lo más parecido a lo que hoy Brigitte habla como asentimiento, ¿no? Esto de entrar en concordancia, en decir sí a todo como es y a todo como fue, en la aceptación, que a Hellinger no le gusta la palabra aceptación porque es condescendiente, es medio que debilita. En el asentimiento estamos como en la fuerza. Bien. Sin embargo, sigue Hellinger, también hay otras situaciones en psicoterapia, por ejemplo, cuando una persona tiene una fobia y recibe un tratamiento conductista. A ver, en este caso las medidas se ciñen a un problema muy conciso y el éxito puede ser comprobado. En este caso las medidas se ciñen a un problema muy conciso y el éxito puede ser comprobado científicamente. Aquí el terapeuta es un manipulador y el querer manipular es legítimo. En los grandes problemas, en cambio, donde se trata de vida y muerte, de enfermedades graves o de culpa, no es así. Joven, una de sus frases importantes dice: la realidad ayuda. Hellinger, sí, la realidad que sale a la luz. Yo no hago nada, únicamente saco algo a la luz, por ejemplo, que una persona está gravemente enferma o que su muerte está inminente o que una culpa sigue actuando. No necesito discutir con él ni convencerlo. Los hechos son efectivos simplemente por haber salido a la luz. Quien asiente a la realidad reconocida es grande. Un segundo. Bien, continuamos. El lugar de los hijos está al lado de sus padres. Adopción e incesto.
Creo que esto es la página más o menos 147 del libro porque tengo acá alguna llamada. Adopción e incesto. Ten Hobel, periodista, recuerdo un caso de su seminario. Una mujer que había adoptado a 2 niños. Posteriormente, aún tuvo 2 hijos propios. Después de un cierto tiempo, usted interrumpió la constelación diciendo: ¿quién sigue un camino erróneo durante suficiente tiempo ya no puede volver? Hellinger, el espanto viene de la visión de la realidad. Hobel, usted dijo que las adopciones contradecían el orden. Sin embargo, en nuestra sociedad son consideradas un acto especialmente social. Los padres adoptivos gozan de un gran reconocimiento. Hellinger, cuando alguien adopta niños para suplir la falta de hijos propios, se trata de una grave intromisión en determinados órdenes. El lugar de los hijos es al lado de sus padres. Asimismo, lo considero grave si a una madre joven se le dice: antes de abortar, entrega al niño a la adopción. Ya nos ocuparemos de todo lo que haga falta. Temas muy complejos. Habría que decirle: asume la responsabilidad de tu hijo. Si ella misma y el padre aún no pueden hacerse cargo del niño, se les puede ayudar para que el niño sea acogido por los padres de la madre o del padre o por otros familiares. De esta manera se soluciona la necesidad del momento y el niño sigue en la familia, pero simplemente dar a un niño o cogerlo sin necesidad lo considero una gran culpa. La adopción es justificada cuando, por ejemplo, ambos padres murieron o el niño fue abandonado. En un caso así, cuando alguien acoge a un niño y lo cría, es algo justificado y grande. Cuando un niño es adoptado a la ligera, quitándolo de sus padres y abuelos, es una gran injusticia. Primero para el niño, que es apartado de sus padres y de su familia. Y segundo para los padres, que se encuentran en una situación de necesidad y a quienes se les quita el niño de esta manera. Y en tercer lugar, constituye una falta de respeto ante el propio destino de la persona. Por ejemplo, cuando un niño se cría en un país de desarrollo, en medio de una gran pobreza, y personas ajenas le dicen: te salvamos y te ofrecemos una vida mejor, quizás no le ayuden realmente al niño. Ya no se respeta que su destino en su propia familia es lo que le corresponde y forma parte de su grandeza. Que el alma de los padres adoptivos percibe esta forma de adopción como una culpa se muestra cuando pagan la adopción con una pérdida personal. A veces, por ejemplo, muere un hijo propio. Incluso ocurre que una madre adoptiva que queda embarazada aborta a su propio hijo, es decir, se sacrifica al hijo. Frecuentemente los matrimonios de padres adoptivos se separan. En este caso, el cónyuge es sacrificado por el hijo adoptivo. Hobel, sin embargo, también existen cientos o miles de casos en los que la adopción se logra. Hay muchas familias adoptivas e hijos adoptivos felices. Hellinger, lo que digo se aplica a las adopciones realizadas a la ligera. Cuando una persona quiere tener un hijo para sí mismo, en vez de socorrerlo en una situación de emergencia. Me opongo al abuso de la adopción. Cuando un hijo adoptivo ve que sus padres carnales no le ofrecen ningún apoyo, puede reconocerlos como sus padres, sabiendo, sin embargo, que únicamente puede desarrollarse al lado de los padres adoptivos. Así honra tanto a sus padres como a sus padres adoptivos. Por otra parte, también hay que decir, cuando unos padres han adoptado un hijo y éste se desarrolla mal, quizás porque lo hicieron a la ligera o porque despreciaron a sus padres carnales, no pueden simplemente retirarse. Tienen que llevarlo como
las consecuencias de una culpa. Joven, es decir, fundamentalmente usted considera que la adopción debería ser tratada con suma precaución. Exacto, dice Hellinger, pero más bien abogo por el acogimiento en vez de la adopción. El acogimiento tiene algo de provisional. Pero en el acogimiento, el miedo de los padres adoptivos precisamente radica en el hecho de que se les puede retirar el hijo en cualquier momento, que no lo tienen seguro. Si lo cuidan bien, lo tienen seguro. Tema complejo. Joven. En el tema de la adopción, su visión terapéutica se opone a la visión social que dice: lo importante es el padre social, no el carnal. De la misma manera, en el caso del incesto, su visión terapéutica va en contra de la moral social. Este hecho desencadena auténticas tempestades de indignación. Hellinger. De este tema preferiría no hablar, ya que, se diga lo que se diga, uno siempre se mete en un avispero. Naturalmente, el incesto, dice Hellinger, es un asunto grave para mí. Eso es lo primero, sin embargo lo veo también en un contexto. Cuando se da el incesto y en qué contexto, quiénes están implicados. De hecho, existe una red relacional en la que el incesto ocurre. Un ejemplo, en un grupo una mujer comentó que había cometido un intento de suicidio. Antes del intento de suicidio hubo una violación o una coacción sexual. Ella estableció la diferencia. Por tanto, más bien sería una coacción sexual. Hizo ver que el intento de suicidio había sido consecuencia de esa coacción. Después aún dijo que a partir de sus 11 años hubo una relación incestuosa con el padre. Le pedí: configura la constelación de ese hombre que es acusado de coacción en relación contigo. Ella los colocó mirando en direcciones opuestas, sus hombros izquierdos tocándose ligeramente. La mujer que en la constelación representaba a la cliente empezó a temblar fuertemente. A continuación introduje también al padre a una cierta distancia, pidiéndole que mirara la imagen. Le pregunté cómo se encontraba al ver que el otro hombre estaba al lado de su hija. Respondió: me encuentro mejor. Como siguiente paso puse a la hija al lado del padre. Empezó a respirar violentamente y seguía temblando. Después también añadí a la madre, a la derecha y delante del padre, a alguna distancia. El padre espontáneamente puso el brazo en el hombro de la hija y ella se abrazó a él llena de cariño. Era un amor de una inmensidad increíble que fluía entre padre e hija. Después le dije a la hija que se centrara en su fuerza, que se enderezara, mirara a la madre y le dijera: lo hago por ti y lo llevo por ti. Así lo dijo y fue lo cierto. Después le pedí que le dijera al padre: te dejo con mamá. Allí es tu lugar. Yo no soy más que la hija. El representante del padre rompió a llorar lleno de aflicción, diciendo que sentía un profundo amor por la hija. No obstante, le hice decir: lo siento, lo asumo todo, y ahora dejo que te vayas con amor. Cuando la representante de la hija dijo que notaba lo mucho que quería a su padre, le hice decir al padre: te quise mucho y lo hice por ti con gusto, pero ahora me retiro. Así lo hizo. Después le dijo al hombre que ella acusaba de coacción: te utilicé, lo siento, ahora dejo que te vayas y yo me retiro de ti. A continuación le pedí que también le dijera a la madre: me retiro de ti. Al final cada uno se encontraba en una posición independiente y la hija estaba libre.
En todo ese proceso no acusé a nadie, pero la culpa estaba clarísima, dice Hellinger. Jovel, ¿la culpa de quién? ¿De la madre? Hellinger. Y del padre. De los dos. No tengo ninguna explicación de lo que estaba ocurriendo en este caso, ni quiero saberlo. Mi interés se centraba en encontrar una solución para todos. Naturalmente, podría aparecer alguien diciendo, ¿cómo se puede hacer algo así? Pero ¿a quién está mirando entonces? ¿Está mirando a la víctima? ¿Quiere ayudarle a la hija? ¿O quiere tomar venganza? ¿Y de quién? Con esta indignación se pierde de vista el contexto de fondo. En aquella constelación, cuando miré al padre y a la hija, me di cuenta de que aún había algo más actuando en segundo plano. También lo explicaré con un ejemplo. En un curso para consejeros matrimoniales hubo un hombre cuya constelación familiar mostró claramente que quería abandonar a su familia. En ese punto interrumpí el trabajo. El hombre quedó muy afectado. Al cabo de un tiempo me llamó por teléfono diciéndome que ya sabía por qué quería abandonar a la familia. Tenía una hermana gemela que murió al nacer y él quería seguirle. Ahora le había dado a esta hermana un lugar a su lado, lo cual le permitía quedarse con su familia fácil y felizmente. Unos meses más tarde me llamó otra vez para decirme que aún se había dado cuenta de algo muy importante. Había estado tentado de cometer incesto con su hija. Más tarde se dio cuenta de que su hija representaba a su hermana gemela para él. A partir de ese momento ya no volvió a sentir aquella tentación. Quien aborda el problema del incesto en un primer plano con juicios morales, fácilmente pasa por alto los contextos mayores. Sobre todo, no puede ayudar a nadie. A lo máximo puede castigar. En consecuencia, hay malos y buenos y hay triunfantes, pero posiblemente deja un campo de ruinas en las almas. Jovel. Hasta donde yo conozco su trabajo con constelaciones, las madres siempre tenían una parte importante. Sus afirmaciones de que las madres son las eminencias grises detrás del incesto provocan una gran indignación. Hace unos momentos también habló de culpa. ¿Qué quiere decir que realmente son las madres las culpables en el incesto? Hellinger. De la misma manera que no culpo al hombre en este sentido, tampoco lo hago con la mujer. Únicamente destapo una dinámica oculta y me pregunto cómo puedo ayudarles a todos los involucrados a encontrar una salida de sus implicaciones. La dinámica más frecuente en el incesto es la necesidad de compensación. En estos casos muchas veces la mujer se sustrae al hombre, no porque sea mala, sino que, por ejemplo, nota su propia tendencia de abandonar a la familia. Quizás de esta manera quiera seguirle a algún hermano muerto. Al mismo tiempo se siente culpable, por lo que busca a alguien de rescate, por así decirlo, para que pueda marcharse. Así la hija ocupa su lugar, pero no porque la madre la ponga en esta posición. Es una dinámica oculta. Un secreto. Un acuerdo secreto, dice. Es una dinámica oculta, un acuerdo secreto. Es un proceso inconsciente, tanto en la madre como en la hija. Por este motivo es tan difícil de captar. La culpa, en primer lugar, es del hombre. Él sabe lo que hace, aunque no conozca el trasfondo sistémico. La mujer, por regla general, no sabe lo que hace porque su papel permanece a nivel inconsciente. Joven, es decir, la madre es víctima de determinadas implicaciones sistémicas y el marido lleva la culpa. Hellinger, todos están implicados.
Aún así, para mí vale el principio de haga lo que haga una persona y por muy profundas que sean sus implicaciones en el sistema, cada uno tiene que llevar las consecuencias. Por tanto, no descargaría al marido señalando las implicaciones, ni tampoco diría tú no tienes ninguna culpa. Cada uno debe hacerse responsable de sus actos, ciertamente. Jovel dice, así tampoco diría tu mujer tiene la culpa, ella te llevó a esta situación. Hellinger, no. El hombre no puede pasar la culpa a la mujer, está clarísimo. Pero sí se muestra que la mujer también está involucrada. Esta tiene que asumir su parte de la culpa y decirle a la hija, lo siento, te entregué al padre, pero no lo sabía. En lo que de mí depende, a partir de ahora estás libre y también te daré la protección que necesitas, ocupando otra vez mi lugar como mujer, pero no en el sentido de que ataque al marido. Es imposible si ella también es culpable. Jovel, es sumamente importante establecer estas diferencias sutiles y abordar el incesto también en otro nivel que no sea el sociopolítico de la lucha de los sexos. Hellinger, exacto. Les ayudo a personas concretas a liberarse de sus implicaciones. Nada más. Me limito a mi campo. Joven. En este caso la crítica se mueve en dos niveles. Las mujeres dicen, ajá, encima las mujeres tenemos la culpa del incesto. ¿Otra vez las mujeres? ¿Y los hombres se defienden? Creo que aquí se trata de un malentendido. Se transfiere algo al nivel sociopolítico que pertenece al ámbito terapéutico y allí aún debe ser diferenciado cuidadosamente. Por otra parte, se critica como orden patriarcal el orden que usted supone detrás del incesto. El sistema de órdenes de Hellinger es patriarcal y en el marco de este sistema patriarcal funciona, pero siempre a costa de la mujer. Esto está diciendo la periodista, ¿no? Y Hellinger dice, también este es un malentendido, pero ahora no lo trataré más detenidamente. Se planta. Aún quisiera advertir otro punto importante para la solución en el incesto. A través de la vivencia sexual se crea un vínculo entre perpetrador y víctima. Más tarde este vínculo le impide a la hija entregarse plenamente a otra pareja. Este primer vínculo llega muy hondo. De ahí la importancia de la frase, ahora me retiro de ti. Y por parte del padre, dejo que te vayas y asumo la culpa. Estas frases disuelven el vínculo. Jovel, este vínculo también implica que la hija diga, lo hice por ti con gusto. ¿Por qué? Hellinger, no siempre es así, pero donde la frase permite el desprendimiento, este se debe a que la hija entre en contacto con su amor al padre, amor que realmente existió. Cuando este amor es valorado, la hija también puede retirarse con dignidad y en consecuencia dirigirse como mujer a otro hombre con amor. También en este sentido, toda condena es fatal porque aún fortalece el vínculo en vez de disolverlo. Jovel, ¿cuál es el papel del terapeuta para usted si dice que en el ámbito terapéutico no se trata de condenar al hombre? Hellinger, ni al hombre ni a nadie. Quien como terapeuta toma medidas en el ámbito social ya no puede ayudar en el ámbito personal. Por ejemplo, un matrimonio acogió a 2 niños de los cuales uno había sido abusado por el padre carnal. El padre entró en prisión. La madre adoptiva de esos niños anteriormente había sido la terapeuta de aquella familia. Durante la constelación le pregunté si ella había intervenido directamente para que el padre entrara en prisión. En un primer momento lo negó, pero después dijo, no sería del todo sincero si dijera que no tuviera alguna culpa.
A continuación, en la constelación puse a los padres carnales apartados y mirando hacia afuera, y a la hija detrás del padre, como si quisiera seguirle. Este era el único lugar en el que se encontraba a gusto. El mensaje era inequívoco. Dado que el padre había sido condenado, la hija le seguía. Todos podían ver lo mucho que lo amaba. La terapeuta, que ahora era la madre adoptiva de los niños, ya no podía ayudarle a la niña ni apoyarla. Había intervenido donde no tenía el derecho de hacerlo. Hobel. ¿Qué le dijo Hellinger? Le dije que tenía que devolver a la niña. Hobel. ¿Devolverla a los padres? Hellinger. No, pero a otra parte. Ella no podía quedarse con la niña, necesitaba otro entorno. También puse a la madre adoptiva enfrente del padre y le pedí que le dijera: te doy un lugar en mi corazón. También puse a la madre adoptiva enfrente del padre y le pedí que le dijera: te doy un lugar en mi corazón. No pudo hacerlo. En ese punto interrumpí la constelación, pero la mujer era muy comprensiva. Me di cuenta de que se lo tomaba muy en serio y tenía la sensación de que lo manejaría bien. De todos modos, este caso muestra una vez más el peligro que supone mezclar el ámbito terapéutico con el público. Un terapeuta no puede intervenir de esta manera. Aquí es el poder del orden público que tiene que intervenir. Este está autorizado y obligado a hacerlo. Voy a dejar acá. Estoy a poquitas hojas de terminar. Ojalá que lo podamos terminar en un video más y nada más. Se viene otro tema súper interesante, que es: la sexualidad es más grande que el amor. Realmente este libro no tiene desperdicio, toca todos los temas muy profundos, muy duros y muy difíciles de comprender. Ojalá que los ayude a ir un poquito más allá de la buena y la mala conciencia, ¿no? Y lo que está bien y lo que está mal. Salirnos de juzgar a nuestros padres. Tan compleja la vida y la realidad. Bueno, gracias por estar acá. Un beso a todos y que estén bien. Gracias, Silvia. Hasta luego.